Este descubrimiento demostró la veracidad de la Biblia. El descubrimiento arqueológico confirmó la verdad de la Biblia. La piedra de Poncio Pilato. En junio de 1961, durante una campaña dirigida por el doctor Antonio Frova, un arqueólogo italiano, María Teresa descubrió un bloque de piedra caliza que, por sí solo, demostró la verdad de la Biblia. Entonces, ¿qué es esta piedra de Pilato? La piedra de Pilato es un bloque dañado de piedra caliza de 82,460 centones, con una inscripción parcialmente intacta, atribuida a Poncio Pilato, el prefecto de la provincia romana de Judea, desde el año 26 al 36 d.C., mencionado en el texto. Desde su descubrimiento en el sitio arqueológico de Cesarea Marítima en 1961, este artefacto ha sido de particular importancia debido a su auténtica inscripción romana del siglo I, que menciona el nombre de Poncio Pilato. El descubrimiento se realizó durante las excavaciones en las cercanías de un antiguo teatro construido por Herodes el Grande, alrededor del año 22 al 10 a.C., como parte de la ciudad de Cesarea en su conjunto. La arqueología es una disciplina que revela historias gradualmente, pieza por pieza. Los artefactos pueden transmitir la imagen completa de una cultura en particular, a veces proporcionando perspicacias detalladas sobre las vidas de las personas. Esto es precisamente lo que ocurrió con un fragmento de piedra que resultó ser parte de la inscripción de dedicación de un edificio posterior, posiblemente un templo. La inscripción data de la época de Pilato y se alinea con los relatos históricos de su carrera. Esta inscripción es el único y más antiguo registro contemporáneo de Pilato, ya que es conocido principalmente por los textos apócrifos del Nuevo Testamento, el historiador judío Josefo y el escritor Filón. Es probable que Poncio Pilato se basara en Cesarea Marítima, donde se encontró la piedra, ya que la ciudad había reemplazado a Jerusalén como la capital administrativa y sede militar de la provincia en el año 6 d.C. 3 de las 4 líneas originales del texto aún son legibles, y la inscripción parcial dice: Dedicated to Tiberium, Pontius Pilate, prefect of Judea, has dedicated this. Curiosamente, la piedra de Pilato, como se le conoce, confirma que Poncio Pilato ocupó el cargo de prefecto en Judea. Actualmente, el Museo de Israel en Jerusalén alberga la piedra de Pilato, mientras que en Cesarea Marítima se exhibe una réplica de yeso de la piedra. Además, una réplica de la piedra se puede encontrar en el Museo Arqueológico de Milán, Italia. Poncio Pilato fue el prefecto romano de Judea desde el 26 hasta el 36 a.D. y tenemos acceso a una gran cantidad de información sobre él a través de varios textos antiguos, incluyendo los Evangelios del Nuevo Testamento. La embajada a Gayo de Filón, Antigüedades de los judíos de Josefo y los anales de Tácito. Según Filón, Pilato era un hombre de personalidad inflexible y muy despiadada, así como muy obstinada, sirviendo como uno de los lugartenientes del emperador. Filón pinta un retrato de Pilato como un individuo, con tendencia a enfurecerse en exceso, con un temperamento feroz y el hábito de insultar y ejecutar injustamente a las personas sin juicio ni condena. Lucas, uno de los escritores de los Evangelios del Nuevo Testamento, ofrece información sobre el carácter de Poncio Pilato. Según el relato de Lucas, Pilato era un hombre cruel que una vez mezcló la sangre de los galileos con sus propios sacrificios. Esto sucedió durante la mitad hasta el final del primer siglo. Lucas 13, versículo 1. En ese momento, llegaron algunas personas que le contaron a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato, el gobernador, había mezclado con sus sacrificios. Tanto Lucas como Mateo utilizaron el término Haimón para referirse a Pilato, indicando que ocupaba algún tipo de posición de liderazgo. El historiador romano Tácito registra que Cristo sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato.
A pesar de las dudas de los escépticos, la Biblia es un documento históricamente preciso. Sus descripciones de nombres, lugares, estados, imperios y eventos han sido comprobadas como verdaderas una y otra vez. En algún momento se pensó que la arqueología desmentiría la Biblia, pero ahora muchos arqueólogos coinciden en que es un registro histórico preciso. El cristianismo se centra en las acciones de Jesús en la cruz. Si no hubiera un Jesús real, una cruz vacía o un Poncio Pilato en la historia, el cristianismo sería fundamentalmente falso, pero no lo es. Pilato es un personaje complejo y fascinante en el Nuevo Testamento. Pero, ¿quién es este Poncio Pilato? Jesús se encuentra con Poncio Pilato. Jesús había sido arrestado y fue llevado desde Caifás hasta la sede del gobernador, según Juan 18:28. Los judíos llevaron a Jesús de Caifás al palacio del pretorio. Ahora era temprano y los judíos no entraron al pretorio para no ser ceremonialmente impuros, sino para poder comer y participar en la fiesta de los panes sin levadura, que comenzaba después de la cena de la Pascua. Los funcionarios judíos se negaron a entrar en la arena gentil porque los haría impuros y les impediría comer la Pascua. Habían rechazado al Mesías de Dios e intentaban ejecutar a un hombre inocente, pero les preocupaba estar ceremonialmente impuros. No podían ver que sus malas acciones ya los habían hecho inmundos. Cuando Pilato insistió en que juzgaran a Jesús según su propia ley, dejaron claro sus intenciones. No es legal para nosotros condenar a muerte a nadie. Según la historia secular, Pilato es retratado como un individuo duro y despiadado, sin empatía hacia la moral de los demás. El matrimonio de Pilato con la nieta de César Augusto desempeñó un papel significativo en su nombramiento como procurador de Judea, que de otra manera no habría logrado. Juan 18:31. Entonces Pilato les dijo: «Tómenlo ustedes mismos y júzguenlo según su propia ley». Los judíos respondieron: «No se nos permite condenar a muerte a nadie». Es importante destacar que los romanos debían estar involucrados para que los gentiles fueran incluidos en la culpabilidad del asunto. Nuevamente, Juan interpreta su narrativa para informarnos que estas acciones cumplían las palabras de Jesús. Él había predicho el tipo de muerte que enfrentaría anteriormente, hablando de ser levantado, describiendo el tipo de muerte que enfrentaría. Según el Antiguo Testamento, una persona bajo la maldición de Dios debía ser exhibida colgando de un árbol como señal de juicio divino por el pecado. Deuteronomio en 21:23. Establece que el cuerpo no debe permanecer toda la noche colgado en el árbol, sino que debe ser sepultado el mismo día, ya que aquel que es colgado es maldecido por Dios. Así se evita contaminar la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Claramente, Jesús no fue víctima del destino. Él es el Señor soberano que planeó su propia muerte. Aparentemente, los judíos informaron a Pilato que Jesús afirmaba ser el Mesías y un rey en oposición a César. Cuando Jesús compareció ante él, Pilato le preguntó si era el rey de los judíos. Siguiendo su carácter romano, Pilato fue directo al punto y exigió conocer la acusación. Jesús le preguntó a Pilato si quería conocer la respuesta por sí mismo o si le preguntaba por qué sus acusadores lo habían incitado. Pilato parece disgustado por todo el asunto. ¿Acaso soy yo judío? Tus propios sumos sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? No estaba interesado en esta disputa religiosa. Solo quería resolver el caso. Entonces Jesús respondió a la pregunta de Pilato sobre si era rey, diciendo: «Mi reino no es de este mundo». ¿Era el rey de los judíos? Por supuesto lo era. También era el rey de los romanos. De hecho, es el rey de todo el mundo. Pero la fuente de su realeza y autoridad está en el cielo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. De hecho, uno de ellos, Pedro, lo intentó, y Jesús lo reprendió y sanó al hombre que había agredido.
Lucas 22:51. Pero es importante recordar que si vas a ser un discípulo del reino, debes usar métodos del reino, no métodos del mundo. Cuando tu fuente es espiritual, los medios terrenales no serán suficientes. Juan 18:37-39. Pilato le dijo: «¿Entonces tú eres rey?» Jesús respondió: «Tú lo dices correctamente, soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, que es amigo de la verdad y pertenece a la verdad, escucha cuidadosamente mi voz». Pilato le dijo con desdén: «¿Qué es la verdad?». Y al decir esto, salió nuevamente hacia los judíos y les dijo: «No encuentro en él culpa alguna, ningún crimen, ninguna razón para acusarlo. Pero ustedes tienen la costumbre de que les libere a uno en la Pascua. ¿Debo liberarles al rey de los judíos?». Leemos: «¿Eres tú entonces rey?». Pilato estaba particularmente interesado en la afirmación hecha por el líder religioso. Estaba bien tener líderes religiosos entre los judíos, incluso si eran un poco excéntricos, siempre y cuando no causaran problemas ni desafiaran el dominio romano. Sin embargo, tener a un rey rival podía crear potencialmente desafíos, por lo que Pilato sintió la necesidad de investigar este asunto. Pilato apartó la afirmación de Jesús preguntando: «¿Qué es la verdad?». Lamentablemente, la pregunta de Pilato se repite en este mundo caído hoy. Muchos en nuestra cultura rechazan la noción de verdad absoluta. Pilato informó a los judíos que no encontró motivos para acusar a Jesús de un crimen. El gobernador romano concluyó que no era digno de muerte, así que les recordó su costumbre de liberar a un prisionero durante la Pascua. Luego propuso liberar al rey de los judíos. Los líderes judíos rechazaron a Jesús y eligieron a Barrabás, quien era un revolucionario e insurrecto. Su objetivo era liberar a los judíos del dominio romano, y aunque había cometido un crimen merecedor de la pena de muerte, los líderes lo prefirieron sobre Jesús. Estaban más preocupados por la liberación física del dominio gentil, pero lo que realmente necesitaban era liberación espiritual del pecado. Golpearon a Jesús para aplacar a los líderes judíos. La flagelación implicaba el uso de un látigo hecho de tiras de cuero, con trozos de hueso o metal atados a los extremos. La brutal golpiza resultante desgarraría la piel del dorso de la víctima. Los soldados luego se burlaron de la afirmación de Cristo de ser rey, al colocar una corona de espinas en su cabeza, vestirlo con un manto púrpura y gritar: «Salve, rey de los judíos». Luego, le dieron bofetadas en la cara. Aunque Pilato y los soldados probablemente pensaron que estaban ejerciendo simplemente el poder de Roma sobre un judío común, estaban cumpliendo detalladamente la profecía bíblica sobre el Mesías. Pilato luego exhibió a Jesús para que la gente lo viera. No encontró motivos para acusarlo, pero lo humilló profundamente e infligió un gran dolor. «Este es el hombre», dijo Pilato. Seguramente pensaba que estarían satisfechos con esta brutalidad y humillación que Jesús había experimentado, pero solo una cosa los satisfaría. Los sumos sacerdotes y los siervos del templo gritaron: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Jesús no solo afirmó ser un Mesías humano, sino que hizo afirmaciones que solo Dios podría hacer. Como resultado, los judíos lo acusaron de blasfemia, diciendo: «Siendo hombre, te haces Dios». Exigieron su muerte y explicaron su razonamiento. Merecía morir porque afirmaba ser el Hijo de Dios. Al escuchar esto, Pilato tuvo más miedo que nunca. ¿Qué haría temer a Pilato? Jesús le había dicho a Pilato que gobernaba un reino que no era de este mundo. Ahora, los judíos le decían a Pilato que Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios. Según Mateo 27:19, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió un mensaje diciendo: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en un sueño a causa de él». Pilato era un gobernante brutal, pero probablemente también era un pagano supersticioso que temía a los dioses.
tal vez se preguntaba, ¿quién es este hombre que está delante de mí? Pilato le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres? Claramente, Pilato conocía la respuesta a esa pregunta. Jesús era de Galilea, Lucas 23, 5, 7. Pero ellos insistieron y dijeron que él estaba incitando a la rebelión, enseñando en toda Judea desde Galilea, incluso hasta Jerusalén. Cuando Pilato lo escuchó, preguntó si el hombre era Galileo, y al enterarse de que estaba bajo la jurisdicción de Herodes, el tetrarca de Galilea, lo envió a Herodes, quien también estaba en Jerusalén en ese momento. Isaías 53, 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca para quejarse o defenderse, como un cordero que es llevado al matadero, y como una oveja que queda en silencio ante sus trasquiladores. Pilato, probablemente lleno de rabia y temor, exigió que Jesús dijera algo. ¿No sabes que tengo autoridad para liberarte y también para crucificarte? Cuando alguien insiste en gritar, ¿no sabes que yo estoy a cargo aquí? Generalmente significa que él mismo está inseguro. Jesús respondió, no tendrías autoridad sobre mí en absoluto si no te hubiera sido dada desde arriba. Por eso, el pecado y la culpa del que me entregó a ti son mayores que los tuyos. Finalmente, Jesús Pilato habló, y no tenía autoridad sino la que le había sido dada desde lo alto. Dios concede autoridad y la retira. Dos verdades importantes se encierran en la afirmación de Jesús. Primero, si alguien ejerce alguna autoridad en la tierra, en última instancia, esa autoridad ha sido otorgada por Dios. La pregunta clave es si esa autoridad se utilizará para sus propósitos en el reino o no. Cómo respondas a esa pregunta tiene consecuencias graves, ya que algún día serás llamado a rendir cuentas por el uso de tu propia autoridad. En segundo lugar, recuerda mantener una perspectiva celestial. Dios es tu autoridad última. Cualquier persona que busque gobernar sobre ti legítimamente no tendrá la última palabra. Puede ser un jefe, pero no es el jefe. La persona que me entregó a ti es la que ha cometido un pecado mayor. Dios hará que Pilato rinda cuentas por su violación de la justicia, ya que, como cobarde, entregó a Jesús para ser crucificado. Pero al menos Pilato reconoció que Jesús no era culpable. El pecado del sumo sacerdote judío fue mucho peor, ya que tenía las Escrituras a su disposición y conocía las enseñanzas y milagros de Jesús, pero cerró los ojos a la verdad. Juan 19:12. Como resultado, Pilato hizo esfuerzos repetidos para liberar a Jesús, pero los judíos continuaron gritando, «Si liberas a este hombre, no eres amigo de César. Cualquiera que se hace a sí mismo rey, se opone a César y se rebela contra el emperador». Pilato intentó liberar a Jesús, pero los judíos no lo dejaron salir del aprieto. «Si liberas a este hombre, no eres amigo de César». Cuando los líderes judíos declararon a alguien como rey, estaban oponiéndose a la autoridad de César. Esta táctica colocó a Pilato, un gobernador, en una posición difícil, ya que liberar a un revolucionario potencial que afirmaba ser un rey rival generaría preocupaciones sobre la estabilidad del Imperio Romano. Para César, la religión no era una preocupación mientras no interfiriera con su poder absoluto. Así que Pilato se sentó en la silla del juez para dar su veredicto. Un día, cada cristiano se presentará ante el tribunal de juicio de Cristo, y él emitirá un veredicto no sobre la salvación, sino sobre el servicio y la fidelidad de cada persona hacia él. ¿Qué tendrá que decirte? Era el día de preparación para la Pascua. Dios había ordenado a los israelitas, cuando eran esclavos en Egipto, que sacrificaran un cordero y pusieran su sangre en los dinteles de sus casas. Entonces, cuando Dios hirió al primogénito de Egipto, pasó por alto los hogares con cobertura de sangre. A través de esto, Dios rescató a su pueblo de la esclavitud. Jesús, conocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba a punto de derramar su sangre, que liberaría a todos los que creen en él de las cadenas del pecado.
Su muerte en ese momento preciso no fue una coincidencia, sino el resultado del tiempo soberano de Dios. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba a punto de derramar su sangre para que todos los que creen en Él sean salvos de la esclavitud del pecado. Su muerte en este momento específico no fue casualidad, sino el resultado del tiempo soberano de Dios. Después de que los líderes judíos lograron salirse con la suya, Pilato tomó una última. Pilato les dijo: «Aquí tienen a su rey». Sin embargo, se negaron a reconocer a Jesús como su rey y exigieron que lo llevaran y crucificaran. Una vez más, Pilato se refirió a Jesús como su rey, pero rechazaron la idea y afirmaron que no tenían otro rey que no fuera César. Es importante destacar que no dijeron: «No tenemos otro rey que Dios». Su odio hacia Jesús era tan fuerte que estaban dispuestos a ignorar a su gobernante divino y alinearse con un rey pagano. Esto es una clara indicación de que priorizar los gobiernos mundanos sobre Dios nunca termina bien. Pilato lo condenó a muerte por crucifixión, una atroz forma de ejecución perfeccionada por los romanos. Mientras Jesús se veía obligado a llevar el travesaño de su propia cruz, el lugar de la crucifixión era conocido como el lugar del cráneo, traducido al arameo como Gólgota. Calvaria es la traducción latina de la cual obtenemos la palabra en inglés Calvary. Según Lucas, fue crucificado junto a otros 2 criminales, Juan 19, 16, 18. Luego, Pilato hizo colocar un letrero en la cruz de Jesús que decía: «Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos». Estaba escrito en arameo, latín y griego, para que todos pudieran leerlo. Juan 19, 19, 22. Pilato también escribió una inscripción en una placa y la colocó en la cruz. Estaba escrito: «Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos». Muchos judíos leyeron esta inscripción, ya que el lugar de la crucifixión estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Sin embargo, los principales sacerdotes judíos dijeron a Pilato: «No escribas el Rey de los Judíos, sino que diga: yo soy el Rey de los Judíos». Pilato respondió: «Lo que he escrito, he escrito». Después de que Jesús fue ejecutado, se colocó el letrero que mostraba el cargo por el cual fue ejecutado. Los principales sacerdotes estaban molestos por eso. Pilato había escrito el letrero como un título y un hecho. Los líderes judíos querían que quedara claro que esto era simplemente la afirmación de Jesús. Sin embargo, Pilato se negó a cambiarlo, diciendo: «Lo que he escrito, he escrito». Pilato pretendía que el letrero los hiriera, pero Dios pretendía que declarara al mundo la verdad sobre su Hijo, Jesús. Gritó angustiado mientras los soldados, sin piedad, repartían sus ropas entre ellos y apostaban por quién se quedaría con su túnica. Según Juan, esto cumplió también la Escritura, citando el Salmo 22:8 y el Salmo 22:18. «Reparten entre ellos mis vestidos, sobre mi ropa echan suertes». Juan 19, 23, 26. Los soldados, después de crucificar a Jesús, tomaron sus ropas exteriores y las dividieron en 4 partes, una para cada soldado, además de la túnica. Pero la túnica era sin costuras, tejida de una sola pieza de arriba abajo. Entonces dijeron entre ellos: «No la desgarramos, sino echemos suertes para ver de quién será», cumpliendo así la Escritura que dice: «Repartieron entre sí mis vestiduras, y sobre mi ropa echaron suertes». Así lo hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, Salomé, María la esposa de Clopas y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y al discípulo a quien amaba, Juan, hijo de Zebedeo y autor del Evangelio, que estaban allí, dijo a su madre: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde esa hora, el discípulo la recibió en su hogar. Mientras Jesús moría en la cruz, cumplió con su deber de cuidar a su madre, confiándola a Juan en lugar de a alguno de sus hijos biológicos, ya que aún no habían creído en él. Mateo 12, 46, 50.
Jesús, al saber que su misión había sido cumplida, que todo estaba terminado para que se cumpliera la Escritura y que había soportado la ira de Dios y expió plenamente los pecados del mundo, dijo: «Tengo sed». Entonces empaparon una esponja en vino agrio y la colocaron en una rama de hisopo que sostenían frente a su boca. Durante la Pascua, el hisopo se usaba para aplicar la sangre del cordero en los dinteles. Como dice el apóstol Pablo, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Luego Jesús declaró: «Todo está consumado». Juan 19:30. Su expiación por el pecado había sido completada. Se habían cumplido los requisitos legales. La deuda por el pecado había sido completamente pagada. Inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Jesús no fue despojado de su vida. La entregó voluntariamente, como dice la Biblia. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Normalmente, a las víctimas de la crucifixión les tomaba días morir. Sin embargo, porque era el día de preparación para la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz durante el sábado. Además, dejar a un hombre maldito colgado en un árbol durante la noche contaminaría la tierra. Como resultado, pidieron que Pilato les quebrara las piernas a los hombres para que murieran y fueran enterrados. Cuando los soldados llegaron para quebrar las piernas de Jesús, descubrieron que ya estaba muerto. Como resultado, un soldado le perforó el costado con una lanza, haciendo que brotara sangre y agua. Esto significaba que su corazón había dejado de latir. Según Juan, todo lo que ocurrió fue el cumplimiento de la profecía bíblica. Cita los Salmos 34:20 y Zacarías 12:10 como evidencia de que Jesús fue perforado intencionalmente en lugar de tener sus piernas rotas. Nuestro Dios soberano estaba activamente cumpliendo su palabra. Zacarías 12:10 dice: «Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por él como se llora por unigénito». El Salmo 34:20 dice: «Él protege todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado». Después de esto, José de Arimatea, un discípulo de Jesús pero en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato le dio permiso. Entonces, José y Nicodemo, quien antes había hablado con Jesús de noche, se acercaron. Prepararon el cuerpo y lo enterraron en una nueva tumba cerca del lugar de su crucifixión, en un jardín. La Escritura deja en claro que cada uno es responsable de sus propias decisiones y que sufrirá las consecuencias de su pecado, ya que Dios juzga correctamente. Los líderes opresivos, como Pilato, toman decisiones que afectan a las personas que lideran. Génesis 50:20 asegura que aunque los demás planeen el mal, Dios lo usa para bien. Como cristianos estamos obligados a sentir simpatía por Pilato, pero aún podemos mostrar compasión hacia él. Es importante reconocer que, aunque Pilato y otros líderes corruptos se involucraron en una tiranía obvia y un comportamiento pecaminoso, podemos optar por confiar el juicio de sus acciones a Dios y dejar el asunto en sus manos. Hay una lección de liderazgo que se puede aprender de los pocos hechos reconciliables que conocemos sobre la vida de Pilato. Nunca debemos abusar de nuestra autoridad sobre los demás y exagerar nuestro propio prestigio y poder. Trevon Wax escribió que toda autoridad proviene de Dios. Somos vasos de la autoridad de Dios, y cómo ejercemos la autoridad delegada a nosotros revela en última instancia qué tipo de Dios creemos. Jesús, hasta la cruz, mantuvo el amor de su Padre en el trono de su corazón. Las pruebas arqueológicas y los textos antiguos sugieren que Poncio Pilato, el prefecto de Judea que sentenció a Jesús de Nazaret a ser crucificado, fue un líder cruel. Su objetivo principal era avanzar en los intereses de Roma en la provincia de Judea. Pilato también era egoísta y entendía la importancia de mantener el apoyo del emperador Tiberio. Sin embargo,
La crueldad de Pilato y la ejecución de hombres sin un juicio adecuado llevaron a su convocatoria de regreso a Roma en el 37 d.C., donde fue juzgado y castigado. Y esta no es la única evidencia que se ha encontrado que cambia todo. Ahora que hemos explorado la historia de Poncio Pilato y su papel en la crucifixión de Jesús, espero que hayan encontrado reflexiones profundas sobre el poder, la responsabilidad y la importancia de tomar decisiones justas. Conocer la historia nos permite comprender mejor el contexto bíblico y las lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas hoy en día. Queremos saber qué han aprendido con la historia de hoy. Comenten abajo sus reflexiones e ideas. No olviden darle like al video si les ha gustado y si aún no están suscritos al canal, suscríbanse para recibir más contenidos como este. Agradecemos por ver y hasta la próxima. Hasta luego.